¿Alguna vez te han roto el corazón de una forma tan brutal que pensaste que nunca podrías recuperarte? ¿Qué harías si la persona que juró amarte te abandona con las palabras más crueles imaginables, culpándote de un sueño que no pudieron cumplir juntos? Esta es la historia de Sofía, una mujer cuya vida se derrumbó en un instante. Pero también es una historia sobre la increíble capacidad de resiliencia del ser humano, y sobre cómo el destino, a veces, tiene una manera muy particular de poner a cada uno en su lugar. Prepárate para un viaje lleno de emociones, porque la vida de Sofía está a punto de dar un giro que nadie, y mucho menos su exmarido, podría haber previsto. Sofía y Javier llevaban 11 años casados. Vivían en un piso luminoso en el barrio de Chamberí, en Madrid. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta, ambos con buenas carreras, una vida social activa y una estabilidad económica envidiable. Pero dentro de las paredes de su hogar, una sombra se había extendido durante los últimos años, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. No tenían hijos. Al principio no fue un problema. Estaban concentrados en sus trabajos, en la hipoteca, en viajar. Pero cuando Sofía cumplió los 35, la presión de Javier se volvió insostenible. Él, un hombre pragmático y con un ego del tamaño de la Gran Vía, había decidido que la culpa era exclusivamente de ella. Se negaba a someterse a ninguna prueba médica, convencido de su propia virilidad y de una supuesta tara en Sofía. Su amor se había convertido en un juicio diario, y Sofía vivía bajo el peso de una condena que no merecía. La luz fría de la tarde se filtraba por la ventana del salón, dibujando largas sombras sobre las maletas perfectamente alineadas junto a la puerta. El silencio en el apartamento era denso, roto únicamente por el sonido metálico de una cremallera al cerrarse. Javier se puso la chaqueta de cuero, evitando la mirada de Sofía. Ella estaba de pie, en medio de la habitación que habían decorado juntos, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. «He pensado mucho, Sofía», dijo él, con un tono tan distante que parecía un extraño. «Y esto no tiene sentido. Llevamos años así. Yo necesito una familia de verdad, un hijo. Y tú, simplemente, no puedes dármelo». Cada palabra era un golpe seco y preciso. Sofía quería gritar, defenderse, pero la voz no le salía. El hombre con el que había compartido más de una década de su vida la estaba borrando de su futuro con una frialdad aterradora. «Pero los médicos dijeron que estoy bien, Javier», susurró ella finalmente, con un hilo de voz. «Dijeron que debíamos hacernos las pruebas los dos». Javier soltó una risa amarga, un sonido que le heló la sangre. «Por favor, Sofía, no seas ingenua. Siempre es la mujer. Mi madre me lo advirtió. En mi familia nunca ha habido problemas de este tipo». Se acercó a ella, pero no para consolarla. La miró de arriba abajo con una mezcla de lástima y desprecio. «¿Para qué te quiero así? Eres como una cáscara vacía. Lo siento, pero no me sirves». Esa fue la última frase. No hubo un adiós tierno, ni un recuerdo de los buenos tiempos. Solo esa sentencia brutal. Agarró las maletas y caminó hacia la puerta. Sofía se quedó inmóvil, escuchando el eco de sus pasos en el pasillo y el sonido definitivo de la puerta al cerrarse. Y entonces, el mundo se vino abajo. Los días que siguieron fueron un borrón de lágrimas y confusión. El apartamento, antes un hogar, se había convertido en una tumba llena de recuerdos. Cada objeto le hablaba de Javier, de los planes que nunca se cumplirían. Sus amigas intentaban animarla, pero sus palabras de consuelo rebotaban contra el muro de su dolor. Una tarde, sentada en el suelo de la cocina con la mirada perdida, su teléfono sonó. Era su tía Carmen, desde el pequeño pueblo de Asturias donde había nacido su padre. «Sofía, mi niña, ¿qué voz es esa?», preguntó la tía con esa intuición que tienen las mujeres de pueblo. Sofía se derrumbó y le contó todo entre sollozos. Carmen la escuchó en silencio y cuando terminó, solo dijo:
Coge el primer autobús que salga para acá. Aquí hay sitio, aire puro y caldos que curan el alma. Vente a casa, hija. Ya verás cómo todo pasa. Sin pensarlo 2 veces, metió en una maleta lo imprescindible y compró un billete de autobús. El viaje fue largo, una transición lenta del gris de Madrid al verde imposible de Asturias. Mientras el paisaje cambiaba por la ventanilla, Sofía sentía que dejaba atrás una piel vieja. El olor a asfalto y contaminación fue reemplazado por el de la tierra húmeda y la hierba fresca. Cuando el autobús la dejó en la pequeña estación del pueblo, su tía Carmen la esperaba con los brazos abiertos. Carmen era una mujer menuda pero fuerte, con la piel curtida por el sol y una sonrisa que abarcaba toda la cara. Su abrazo fue un ancla en medio de la tormenta. «Ya estás en casa», le susurró al oído. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió una pequeña chispa de paz. La casa de sus tíos olía a leña y a bizcocho recién hecho. Su tío Manuel, un hombre grande y de pocas palabras, pero con una bondad inmensa en los ojos, le dio un abrazo que casi le rompió las costillas y luego le sirvió un tazón de caldo caliente. «Come, que estás en los huesos», le dijo. Esa noche, Sofía durmió profundamente, arrullada por el silencio del campo, un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de vida. El canto de un grillo, el murmullo del viento en los árboles. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de los pájaros. Se asomó a la ventana y vio un paisaje de montañas verdes y un cielo azul y limpio. Se sentía a años luz del dolor y la humillación que había dejado en Madrid. Las semanas pasaron lentamente, al ritmo de la naturaleza. Sofía ayudaba a su tía en el huerto, daba largos paseos por los senderos que rodeaban el pueblo, y pasaba horas sentada junto al río, viendo cómo el agua fluía, llevándose simbólicamente su pena. Conoció al viejo Santiago, un anciano sabio y cascarrabias que se sentaba siempre en el mismo banco de la plaza. Las heridas del corazón, muchacha, solo las cura el tiempo y la distancia, le dijo un día, mientras liaba un cigarrillo. Y parece que tú ya has encontrado la distancia. Ahora solo dale tiempo al tiempo. Sus palabras, sencillas y directas, resonaron en Sofía. Estaba sanando. El dolor seguía ahí, pero ya no la ahogaba. Estaba empezando a respirar de nuevo. Un día, mientras paseaba por una playa solitaria, de esas que se esconden entre acantilados, vio a un hombre que estudiaba unos planos sobre el capó de un todoterreno. Parecía fuera de lugar, con su ropa de ciudad y su aire concentrado. El viento le arrebató uno de los papeles, y éste voló directamente hacia los pies de Sofía. Ella lo recogió y se lo entregó. «Gracias, casi lo pierdo», dijo él sonriendo. Tenía una mirada amable y unos ojos castaños que transmitían calma. «Soy Daniel. Estoy planeando construir un pequeño hotel rural aquí cerca». Así conoció a Daniel. Era arquitecto de la ciudad, pero se había enamorado de la zona y había invertido todos sus ahorros en un proyecto que buscaba integrarse con la naturaleza, no destruirla. Su pasión por lo que hacía era contagiosa. Empezaron a verse con frecuencia. Daniel la invitaba a ver los avances de la obra, un esqueleto de madera y piedra que poco a poco iba cobrando vida. Hablaban durante horas, de arquitectura, de la vida en el pueblo, de sueños. Sofía, por primera vez, le contó su historia. No buscaba compasión, solo quería ser honesta. Daniel la escuchó con atención, sin interrumpirla, y cuando ella terminó, simplemente le cogió la mano. «La persona que te dijo eso era un imbécil», dijo con sencillez, «y se ha perdido a una mujer increíble». En ese momento, Sofía sintió que una de las últimas barreras de su corazón se desmoronaba. Con Daniel no sentía la necesidad de demostrar nada. Podía ser simplemente ella misma. El verano llegó a su fin, y con él se acercaba el cumpleaños de su tía Carmen. Ella no quería celebraciones, pero Sofía, junto con su tío Manuel y su primo Alejandro, que vino de sorpresa desde Gijón,
le prepararon una fiesta en el jardín de casa. Invitaron a medio pueblo. Hubo sidra, una paella gigante que preparó Manuel y música de gaita. Sofía invitó a Daniel. Verlo reír con su tío, escanciar sidra torpemente y charlar con el viejo Santiago, la llenó de una felicidad cálida y desconocida. Al anochecer, mientras sonaba una canción lenta, Daniel la sacó a bailar. Bajo la luz de las guirnaldas, con el olor a hierba mojada y la música de fondo, él se inclinó y la besó. Fue un beso suave, sin prisas, que sabía a un nuevo comienzo. La relación con Daniel se consolidó de forma natural y serena. Sofía encontró un trabajo a media jornada en la biblioteca del pueblo vecino, y por las tardes ayudaba a Daniel con los detalles de la decoración del hotel. Se sentía útil, viva. Había recuperado la confianza en sí misma y, lo que era más importante, había recuperado la fe en el amor. Javier era un fantasma lejano, un mal recuerdo que cada día perdía más fuerza. A veces, por la noche, miraba las estrellas desde el porche de la casa de sus tíos, y sentía una gratitud inmensa por aquel empujón que, aunque brutal, la había llevado hasta allí, hasta ese preciso instante de paz y felicidad. Se dio cuenta de que su vida no había terminado con Javier, sino que, en realidad, acababa de empezar. Un par de meses después, Sofía empezó a sentirse extraña, un cansancio inusual, una sensibilidad a los olores que nunca había tenido. Al principio, lo atribuyó al estrés del trabajo y la obra del hotel. Pero una mañana, el olor del café que tanto le gustaba le provocó una náusea repentina. Un pensamiento, tan improbable como aterrador y maravilloso a la vez, se abrió paso en su mente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Fue a la farmacia del pueblo y compró una prueba de embarazo. Esperó el resultado encerrada en el baño, temblando. Cuando vio las 2 líneas rosas, sintió una mezcla de incredulidad, pánico y una alegría tan abrumadora que rompió a llorar. Contárselo a Daniel fue uno de los momentos más angustiosos y bellos de su vida. Tenía miedo. Miedo de que él no lo quisiera. Miedo de que todo fuera un error. Lo esperó en la obra, con la pequeña caja en el bolsillo. Cuando él llegó, ella simplemente se la entregó. Daniel la miró la caja, y una sonrisa inmensa iluminó su rostro. La levantó en brazos, dándole vueltas mientras reía a carcajadas. ¿Es de verdad, Sofía? ¿Vamos a ser padres? La bajó suavemente y le puso una mano en el vientre, con una ternura infinita. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, susurró. Y en ese abrazo, Sofía supo que todos sus miedos eran infundados. Estaba exactamente donde tenía que estar, con el hombre que la amaba por quien era. Pasaron 5 años. El pequeño hotel rural de Daniel, el refugio del Sella, era un éxito. Se habían mudado a una casa de piedra rehabilitada a las afueras del pueblo, con un gran jardín que llegaba hasta el río. Su vida era plena y feliz. Su hija, Marina, era una niña de 4 años llena de energía, con los ojos castaños de su padre y la sonrisa de su madre. Y ahora, Sofía estaba embarazada de nuevo. Esperaban un niño. La vida le había devuelto con creces todo lo que Javier le había arrebatado. Su pasado en Madrid parecía una película lejana, una historia que le había pasado a otra persona. Era feliz de una forma profunda y tranquila que nunca antes había conocido. Un día, tuvieron que viajar a Madrid. El embarazo de Sofía era considerado de riesgo por su edad, y su ginecólogo en Asturias le había recomendado una prueba específica en un hospital de la capital. A Sofía no le apetecía volver, pero la salud de su bebé era lo primero. Daniel y Marina la acompañaron. Mientras conducían por las calles de Madrid, Sofía sintió una extraña sensación de desapego. Aquella ciudad, que había sido todo su mundo, ahora le resultaba ajena y ruidosa. Se alojaron en un hotel cerca del hospital para estar tranquilos. La cita era a la mañana siguiente.
Daniel intentaba distraerla, pero Sofía no podía evitar sentir un nudo de nervios en el estómago. Era como si el destino la estuviera llevando de vuelta al escenario de su mayor dolor. Llegaron al complejo hospitalario. Era un laberinto de edificios. Daniel dejó a Sofía en la entrada principal del edificio de maternidad, mientras él iba a aparcar el coche con Marina. «Te esperamos aquí mismo en la puerta, no te muevas», le dijo. Sofía asintió, respirando hondo para calmarse. El sol de la mañana era agradable. Se acarició el vientre, sintiendo el movimiento de su hijo. Estaba observando el ir y venir de la gente cuando una voz a su espalda la paralizó. Una voz que no había oído en años, pero que su cuerpo reconoció al instante. ¿Sofía? Se giró lentamente, con el corazón en un puño. Era él. Era Javier. Javier estaba más avejentado. Tenía el pelo más ralo y unas marcadas ojeras, pero vestía el mismo tipo de ropa cara. Su expresión fue de puro shock. Sus ojos se abrieron como platos, recorriendo a Sofía de arriba abajo, deteniéndose incrédulos en su abultado vientre. Estás embarazada», balbuceó, como si viera una aparición. Sofía se recompuso, sintiendo una oleada de fuerza. Ya no era la mujer rota que él había dejado atrás. «Hola, Javier». «Sí, como puedes ver», respondió con una calma que ni ella misma esperaba tener. La ironía de la situación era casi teatral. Encontrárselo precisamente allí, en la puerta de un hospital de maternidad. «Pero, ¿cómo? Se suponía que no podías», tartamudeó él, la confusión y la rabia luchando en su rostro. La arrogancia que siempre lo había caracterizado se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad patética. «Quizás el problema nunca fui yo, Javier», dijo Sofía, mirándolo directamente a los ojos. «Quizás si hubieras tenido la humildad de hacerte una simple prueba, nos habríamos ahorrado mucho dolor. Sobre todo, yo». En ese momento, un coche de lujo se detuvo en seco junto a ellos. Del asiento del copiloto bajó una mujer rubia, de aspecto tenso y enfadado, que se dirigió directamente a Javier. «Javier, ¿se puede saber dónde te metes? Llevo media hora esperándote dentro». Era evidente que era su actual pareja. La mujer reparó en la presencia de Sofía y la miró con hostilidad. «¿Y esta quién es? ¿Otra de tus amiguitas?» Javier, completamente desbordado por la situación, intentó calmarla. «Paula, por favor, ahora no, es Sofía, mi exmujer». Paula soltó una carcajada. «¿La primera? La que no podía tener hijos. Pues vaya, o te mintió o los milagros existen», dijo, mirando descaradamente el vientre de Sofía. La humillación en el rostro de Javier era total, pero el espectáculo no había hecho más que empezar. Del edificio del hospital salió otra mujer, mucho mayor, que Sofía reconoció al instante, Inmaculada, su ex-suegra. Inmaculada se quedó de piedra al ver la escena. Sus ojos se posaron en Sofía y luego en su vientre, y su rostro se transformó. La mujer que una vez la había sentenciado, susurrándole a su hijo que una mujer que no da hijos no es una mujer completa. Ahora la miraba con una mezcla de asombro y quizás remordimiento. «Sofía», musitó. Pero antes de que pudiera decir nada más, un taxi paró justo detrás del coche de Paula. De él bajó una chica joven, de unos 25 años, que corrió hacia Javier con una sonrisa radiante, ajena a la tensión del ambiente. «Javi, cariño, te dejaste el móvil en mi casa anoche», exclamó, colgándose de su brazo. La escena era un caos absoluto. Paula, la esposa, gritaba a la recién llegada. La joven, que resultó ser la amante, la miraba con descaro. Inmaculada intentaba poner paz, y Javier, en el centro del huracán, pálido como la cera, solo acertaba a balbucear excusas. Sofía observaba el dantesco espectáculo con una distancia casi clínica. Ya no sentía dolor, ni rabia. Solo una inmensa lástima por aquel hombre que había destruido su vida por un capricho de su ego,
y que ahora se veía devorado por las consecuencias de sus propias mentiras. En ese preciso instante, el coche de Daniel apareció. Se detuvo suavemente detrás de toda la conmoción. Daniel bajó del coche, con Marina de la mano. Al ver la escena, su rostro se tornó serio. Se acercó a Sofía y, sin prestar atención a los demás, la rodeó con un brazo de forma protectora. «¿Está todo bien, mi amor? ¿Quiénes son estas personas?» Marina, al ver a su madre, corrió a abrazarle la pierna. «¡Mami!». La palabra resonó en el aire, clara y definitiva. Javier miró a la niña, luego a Daniel, un hombre tranquilo y seguro, y finalmente a Sofía, que estaba rodeada de una familia real, de amor de verdad. Y en su mirada, Sofía vio la comprensión final de todo lo que había perdido, no por un problema de fertilidad, sino por su propia ceguera y crueldad. «Vámonos», le dijo Sofía a Daniel, dándole un beso. Se agachó para abrazar a su hija. «Vamos a ver a tu hermanito en la tele, cariño». Pasaron junto al patético grupo, dejando atrás a Javier en medio de las ruinas de su vida. Mientras se alejaban, un médico con unos papeles en la mano se acercó a Javier. «Señor García, le estaba buscando. Tengo los resultados de su seminograma. Me temo que las noticias no son buenas. Presenta usted un cuadro de azoospermia severa. Es prácticamente imposible que pueda concebir de forma natural». La voz del médico, aunque profesional, sonó como el martillazo final sobre el ataúd de la arrogancia de Javier. Sofía no escuchó las palabras del médico, pero vio como la última pizca de color abandonaba el rostro de su exmarido. No sintió satisfacción ni alegría por su desgracia. Simplemente sintió que un ciclo se había cerrado para siempre. Entraron en el hospital, dejando atrás el drama. La ecografía fue maravillosa. Vieron la carita de su hijo, sus pequeñas manos. El médico les aseguró que todo estaba perfecto. Al salir, Marina no paraba de hablar del nombre que le quería poner a su hermano, Mateo. La vida seguía, llena de promesas y de un futuro brillante que habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos del respeto y el amor verdadero. Mientras tanto, en la soledad de su coche, Javier miraba el informe médico. Las palabras técnicas danzaban ante sus ojos, pero el significado era claro: estéril. Siempre lo había sido. Su mente retrocedió a una enfermedad que tuvo en la infancia, algo que su madre nunca le dio importancia. Había culpado a Sofía, la había humillado y abandonado. Había buscado en otras mujeres lo que él mismo no podía dar. Había construido una vida sobre una mentira y ahora todo se había derrumbado. Estaba solo. Paula seguramente lo dejaría. La joven amante desaparecería y su madre lo miraría con esa mezcla de decepción y pena que tanto odiaba. Había perdido a la única mujer que lo había amado de verdad por pura soberbia. De vuelta en Asturias, el aire fresco y limpio los recibió como una bendición. Sofía se sentó en el porche de su casa, mirando el atardecer sobre las montañas. Daniel se sentó a su lado, rodeándola con su brazo. Marina jugaba en el césped con el perro. En ese instante, Sofía sintió una paz absoluta. El encuentro en Madrid no había reabierto ninguna herida. Al contrario, le había servido para confirmar que había tomado el camino correcto. Había perdonado, no por Javier, sino por ella misma, para liberarse del último peso que la ataba a un pasado que ya no le pertenecía. Su presente y su futuro estaban allí, en ese paraíso verde, con su maravillosa familia. Unos meses después, nació Mateo. Fue un bebé sano y tranquilo que llenó la casa de una nueva alegría. Marina se convirtió en la mejor hermana mayor del mundo, siempre pendiente de él, cantándole canciones y contándole cuentos. Daniel era un padre entregado y un compañero de vida inmejorable. Sofía a menudo los miraba a los tres, y sentía que su corazón iban a estallar de tanto amor. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar que ella misma había ayudado a construir, lejos del ruido, de los juicios y de las expectativas de los demás.
Había aprendido que la verdadera familia no es la que impone la sangre o las convenciones, sino la que se elige y se cuida cada día con amor. Por su parte, la vida de Javier continuó su espiral descendente. Tal como había previsto, Paula lo abandonó, no sin antes asegurarse la mitad de sus bienes en un divorcio contencioso. La joven amante se esfumó en cuanto supo que su cuenta bancaria no era tan ilimitada como parecía. Volvió a vivir con su madre, inmaculada, en un ambiente cargado de reproches silenciosos. A veces, en la soledad de su antigua habitación de adolescente, pensaba en Sofía. No con amor, sino con la rabia del perdedor. Se preguntaba cómo habría sido su vida si no hubiera sido tan arrogante, si la hubiera escuchado. Pero eran preguntas inútiles. El pasado no podía cambiarse. Sofía nunca volvió a saber de él, y no le importaba. Su vida era demasiado rica y plena como para malgastar un solo pensamiento en él. Años después, cuando Mateo ya corría por el jardín persiguiendo a su hermana, el viejo Santiago, sentado en su banco de la plaza, le dijo a Sofía: «¿Ves, muchacha? El destino es como un río. A veces te arrastra por rápidos dolorosos, pero si aguantas, siempre te acaba llevando a un remanso de paz». Y Sofía, mirando a sus hijos reír bajo el sol de Asturias, supo que el anciano tenía toda la razón. Había encontrado su remanso, y era mucho más hermoso de lo que jamás se había atrevido a soñar. El hotel rural de Daniel y Sofía se convirtió en un referente de turismo sostenible en la región. No solo era un negocio, sino un proyecto de vida que compartían con la comunidad del pueblo. Daban trabajo a muchos de sus vecinos y habían revitalizado la zona. La historia de Sofía se convirtió en una especie de leyenda silenciosa, un ejemplo de superación y de cómo la vida puede dar giros inesperados. Ella no se consideraba una heroína, solo una superviviente que había tenido la suerte de encontrar un amor real y la fuerza para reconstruirse. Su felicidad no era una venganza contra su pasado, sino la prueba de que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre vuelve a salir el sol. Una tarde, mientras ordenaba fotos antiguas para un álbum, encontró una de su boda con Javier. Se quedó mirándola un instante. Vio a una versión más joven de sí misma, llena de ilusiones y de una inocencia que la vida se había encargado de pulir. No sintió tristeza ni rencor, solo una extraña compasión por aquella chica que no sabía nada de lo que le esperaba. Con una pequeña sonrisa, guardó la foto en el fondo de una caja. No necesitaba borrar su pasado para ser feliz. Solo necesitaba aceptarlo como parte del camino que la había llevado hasta donde estaba ahora. Un camino difícil, sí, pero que la había conducido a su verdadero hogar y a su verdadera felicidad, junto a Daniel, Marina y Mateo. La historia de Sofía llega a su clímax en ese encuentro casual frente al hospital, donde el pasado y el presente chocan de la forma más brutal. Javier no solo se enfrenta a la felicidad de la mujer que despreció, sino a la verdad irrefutable de su propia mentira. La revelación de su infertilidad no es solo un diagnóstico médico, es la sentencia final para su ego. Se queda solo, rodeado por las consecuencias de sus actos, mientras Sofía se aleja hacia un futuro luminoso que ha construido con amor y valentía. Su historia nos enseña que las heridas más profundas pueden sanar y que, a veces, perderlo todo es el primer paso para encontrar lo que realmente importa. El destino le dio a Javier la lección que merecía y a Sofía la felicidad que siempre había anhelado. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirla. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees en el karma o en las segundas oportunidades? Déjanos tu opinión en los comentarios.